La mujer adinerada, que había soportado 2 años de viudez, finalmente recibió a su esposo de vuelta del frente. Sin embargo, el hombre dudó en desembarcar. Konya, rebosante de alegría, no le dio mucha importancia. No fue hasta que vio una tabla en los escalones, que se dio cuenta de que algo andaba mal. Habían llevado una silla de ruedas hasta el coche. Su esposo, que regresaba del ejército, estaba gravemente herido. Konya sintió una profunda tristeza. Para mantener su dignidad como cabeza de familia, solo pudo fingir que no había pasado nada. Tras salir de la habitación, fingió calma, diciendo que llevaría a su esposo al mejor médico para que lo tratara. Su esposa estaba claramente muy preocupada por sus heridas, lo que solo aumentó la carga psicológica de Chatter. En ese momento, las palabras de consuelo de su esposa le salieron por la culata, causándole un profundo dolor en el corazón. Para proteger su autoestima, Konya fingió optimismo y fuerza. En cuanto salió, rompió a llorar. En ese momento, se oyeron disparos dentro de la habitación. Resultó que su orgulloso esposo intentaba suicidarse. La criada corrió a pedir ayuda, pero Konya la detuvo de inmediato. Viendo a su esposo llorar sin parar, no dijo nada, permaneciendo en silencio a su lado. Gracias a la compañía y el ánimo de su esposa, Chatter finalmente recuperó las ganas de vivir. Konya, al ver a su esposo conducir el triciclo, se alegró de verdad por él. Justo cuando todo marchaba sobre ruedas, la aparición de un hombre casi rompió la paz. Se llamaba Carl, el guardabosques que su esposo había contratado. El aura especial que emanaba dejó a Konya algo aturdida. En ese momento, su esposo vio un conejo en el bosque. Inmediatamente le pidió a Carl su arma, queriendo presumir delante de su esposa. Sin embargo, tras un solo disparo, el conejo regresó al bosque ileso. Al ver esto, Konya esbozó una sonrisa cómplice. De regreso, volvieron a ver al conejo. La precisión de Carl hizo que Chatter se sintiera un poco avergonzada. Konya sonrió sin decir palabra, pero en su interior sentía curiosidad por ese hombre apuesto. Quizás lo que él poseía era algo de lo que su marido carecía. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, unos ruidos desde dentro la hicieron cambiar de opinión. La criada estaba bañando a su marido. Esta falta de límites la enfureció y la hirió. Durante la cena, se lo dijo sin rodeos a su marido. Cualquier esposa probablemente se molestaría. Sin embargo, su marido estaba paralizado de la cintura para abajo. Si tuviera que depender de su esposa para todo, solo se sentiría aún más inútil. Un hombre siempre se siente inferior, porque ha perdido sus instintos masculinos. Para escapar de esta situación incómoda, Chatter decidió dedicar toda su energía a su trabajo en la mina. Allí podría encontrar su autoestima. Sin embargo, esto inevitablemente lo llevó a descuidar a su esposa. Para matar el tiempo, Konya regresó a la selva para ver a Carl. Esta tarea debería haberla hecho la criada, pero decidió hacerlo ella misma. Pero Carl solo la trataba como a su amante. Incluso cuando ella mostraba excesiva preocupación, él siempre mantenía una actitud fría. Se sentía incómoda allí, así que no quería hacer el ridículo. Tras decir esto, se dio la vuelta y se fue, dejando las llaves sobre la mesa. Solo entonces Carl se dio cuenta de que podría haber sobrepasado los límites de una señora de la casa. A la mañana siguiente, trajo una carta disculpándose por su mala educación. Konya tomó la carta y se acercó a la ventana. Al ver desaparecer la figura de Carl, sintió una oleada en el corazón. Regresó a la selva y lo encontró trabajando. Si el perro no hubiera interferido, probablemente habría seguido observando. Cuando sus ojos se encontraron con los de Carl, se sonrojó como una niña pequeña. Carl llevaba una camiseta y su voz era mucho más suave. Dijo que necesitaba revisar las trampas. Konya lo interpretó como una negativa. Justo cuando estaba a punto de irse a casa, empezó a llover ligeramente. Entró en casa de Carl para refugiarse. Su cercanía hizo que Carl se sintiera algo incómodo. De repente, se levantó y se alejó de la chimenea. Konya no esperaba que un hombre tan sencillo tuviera un lado tan considerado. La lluvia paró justo cuando ella salía de la cabaña. Carl miró por la ventana,
y vio su figura desaparecer en la distancia. Esa noche, el corazón de Konya se llenó de angustia. Anhelaba la felicidad de una esposa normal, pero la condición de su esposo jamás se la concedería. En realidad, Chatter se negaba a aceptar que nadie heredaría el imperio que había construido. Resultó que quería usar tecnología médica para ayudar a su esposa a concebir. El hombre estaba paralizado de cintura para abajo, soportando descargas eléctricas. Su esposa esperaba en la habitación contigua, lista para acudir si el tratamiento tenía éxito. Konya desconocía la crueldad de este método. Se levantó y cerró la puerta, para ocultar los gritos de su esposo. Pero el proceso continuó hasta la noche sin ningún progreso. Finalmente, Konya no pudo soportarlo más. Irrumpió y ordenó que el cruel tratamiento cesara de inmediato. Para olvidar su dolor, Chatter volcó toda su energía en su negocio minero. Allí encontró su propósito en la vida. Y Konya, abandonada, encontró un lugar tranquilo para leer. Justo cuando estaba a punto de empezar a leer, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Resultó ser el guardabosques, Kao, quien estaba construyendo un gallinero. Konya se sentó en el suelo y observó a las gallinas. Al ver esto, Kao se acercó y colocó con cuidado a los pollitos en su bolso. Estas nuevas y vibrantes criaturas la hicieron sentir mejor. Pensando en su arrepentimiento por no poder tener hijos, no pudo contener las lágrimas. Al ver llorar a la hermosa mujer, Kao sintió de inmediato el deseo de protegerla. Lo que originalmente era solo un abrazo reconfortante, sin querer, cambió de significado. La tomó de la mano y la ayudó a ponerse de pie. Ella, obedientemente, lo rodeó con los brazos por la cintura, dejándose guiar a su cabaña. Después, la llevó a casa. Aunque guardaron silencio durante todo el camino, era evidente que no querían separarse. Pero el castillo que se avecinaba los obligó rápidamente a afrontar la realidad. A regañadientes, Konya tuvo que despedirse. Desde entonces, la actividad más frecuente de Kao fue cuidar a las gallinas del gallinero, con la esperanza de que Konya viniera a él. Pero al regresar a casa, Konya se sintió atormentada. Estaba abrumada por la ternura de su amante, pero también por las limitaciones de la moral conyugal. Una noche, un trueno despertó a Kao sobresaltado. Al abrir la puerta, se sintió decepcionado una vez más. Mientras tanto, Konya también despertó en ese momento. Estaba a punto de correr las cortinas cuando, por casualidad, vio la luz de una vela en lo profundo del bosque. Finalmente, decidió dejar a un lado todas sus preocupaciones y perseguir sus deseos. En ese momento, probablemente no sabía que un par de ojos la observaban desde la ventana. Y esa persona era la criada que había bañado a su esposo. Su matrimonio estaba en un punto muerto. El esposo estaba paralizado de la cintura para abajo, incapaz de brindarle a su esposa la felicidad que anhelaba. Konya comprendía la situación de su esposo, pero seguía siendo una mujer común y corriente. Para llenar el vacío en su corazón, comenzó a buscar consuelo en el guardabosques Carl. Sin embargo, esto inevitablemente la llevó a despreciar a su incompetente esposo. Su corazón había cambiado y ya no era educada. Chatter se llenó de remordimientos por haberle causado tanto sufrimiento a su esposa. Era evidente que Konya no estaba contenta con su viudez. Para retener a su esposa a su lado, Chatter le prometió de inmediato que si se mantenía casta y se quedaba con él, le garantizaría una vida de riqueza y lujo por el resto de sus días. La actitud de su esposa lo decepcionó, pero también se sintió impotente. La pareja fingía respeto mutuo, pero en realidad estaban distantes. El día de la fiesta, él, proactivamente, invitó al antiguo amante de su esposa. Al ver a un viejo conocido, Konya se alegró mucho y lo recibió con cariño. Chatter no solo no los detuvo, sino que los invitó generosamente a comer. Resultó que quería que su esposa se quedara embarazada del hijo de su antiguo amante. Pero Konya no pudo aceptar este arreglo. Incluso después de ver a su esposa dar un portazo e irse, Chatter siguió insistiendo en tener hijos. Después de eso, Konya visitó a Kao con más frecuencia. Él la llevaba a pasear para que comprendiera el mundo en el que vivía. Allí se sentía más libre,
sin sentirse superior. Durante el tiempo que estuvo con Kao, Konya se embarazó rápidamente. Sabía que su esposo siempre había anhelado un hijo, así que decidió contárselo. Chatter forzó una sonrisa y habló con reticencia. Konya no reveló la identidad de Kao. En una época donde la conciencia de clase estaba profundamente arraigada, permitir que el hijo del sirviente se convirtiera en el heredero de una familia adinerada era socialmente inaceptable. Para evitar más problemas, Chatter decidió anunciar públicamente el embarazo de su esposa. Esto puso a Konya en una situación difícil. Durante el tiempo que estuvo con Kao, ella había desarrollado sentimientos genuinos por él, y decidió contarle sobre su embarazo. Sin embargo, él se sintió explotado, creyendo que Konya solo lo veía como una herramienta para la procreación. Konya no esperaba tal reacción y abandonó la cabaña decepcionada. Al regresar a casa, estaba completamente angustiada, postrada en cama todo el día. La criada, que había presenciado su encuentro secreto a altas horas de la noche, fue a escondidas a la cabaña de Kao y encontró un diario que detallaba sus encuentros clandestinos. Chatter no podía aceptar al hijo del sirviente como heredero. Llamó a Konya y le ordenó que abortara, incluso amenazando con desalojar a Kao de la casa. Konya, conmocionada por la crueldad de su marido, se marchó desesperada. Fue al bosque a buscar a Kao, pero la habitación estaba vacía. Salió de la casa, completamente abatida. Justo cuando sollozaba desconsoladamente, Kao apareció de repente. Finalmente, cumplió su mayor deseo, pasar el resto de su vida con Konya. Entonces fueron de la mano a Chatter, para pedirle permiso para ser libre. Al principio, Chatter se negó e intentó persuadir a su esposa con cosas materiales. Sin embargo, al ver la determinación en sus ojos, cedió. En cuanto su esposa se fue, Chatter no pudo soportarlo. Finalmente, Konya se fue en un auto con Kao para comenzar su propia vida, mientras Chatter permaneció en su mina, viéndolos partir desde lejos.